Un cordial saludo a todos, esto es un informe especial para FX Street desde mercadosytrading.com. Un día bastante movimiento, un día muy importante, tenemos entonces un 23 de junio bastante movido en donde los índices han tenido un movimiento de caída libre, lo han seguido entonces las divisas con sus movimientos a favor del dólar e igualmente tenemos unas caídas importantes en correlación con el mercado de commodities. Vamos a entrar rápidamente a mirar un poco el mercado. Hoy tuvimos entonces cambio de peticiones de desempleo bastante malo. Hoy más tarde haremos un video con un especialista de la mesa de trading, con nuestro amigo Esteban Vélez, un informe especial de lo que han sido los fundamentales para el día de hoy. Vamos a hablar un poco del contexto técnico de lo que hemos visto para el mercado. Recuerden que seguir toda la información me pueden seguir a través de tradeando.net/Daniel. Ahí encuentran toda la información de las alternativas de mercado. Pasemos entonces a mirar los principales instrumentos de negociación electrónica. Vamos a comenzar con eurodólar. Bueno, antes de comenzar con las divisas, vamos a hablar un poco de lo que han sido estos índices europeos que tuvieron una caída entonces bastante interesante y bastante buena. Primero encontramos el FTSE 100, un movimiento de caída importante y relevante que ha llevado el mercado nuevamente hacia la zona de los 5.642 puntos. Una zona que igualmente le había bastante entre el día 15 y el 16 de junio. Entonces tendremos mucho cuidado porque allí podríamos ver una retoma nuevamente de posiciones alcistas, lo que podría llevar nuevamente al mercado hacia los 5.668 y logrando vencer esa zona, pues hablaremos de excepción de precio hacia los 5.694. Un poco más por Europa, sigamos este recorrido en la sesión europea que estuvo bastante interesante en cuanto, como les digo, a las caídas. Una apertura con gap durante el intradía retomaba por debajo de las medias móviles rápidas, por debajo de los 7.298 puntos, buscando entonces nuevamente una ruptura una nueva búsqueda de zonas psicológicas entre los 7.239 y 7.185. Una percepción de puntos interesante, puntos perceptibles que nuevamente dan generación de retomas de posiciones hacia el alza por encima de los 7.210. Tenemos por su parte el CAC 40, movimiento también de caída libre que ha llevado al mercado hacia la zona de los 3.780, una apertura también con un gap que continuaba un movimiento bajista, una ruptura o nueva marcación de la tendencia hacia la baja por debajo de la media móvil de 200 periodos. Entonces los mercados, una caída libre por parte de los mercados en Europa. Les recuerdo entonces, estas caídas se vienen presentando de manera interesante ahorita durante la sesión eh, americana, luego de salir la publicación de datos fundamentales. Más tarde tendremos entonces el informe especial con todo lo que este acontecimiento y lo que podríamos ver en el mediano plazo. Sigamos por acá un poco mirando más los índices ahorita en Estados Unidos en preapertura. Estamos casi a un minuto de la apertura. Ya casi entonces creo que nos va a tocar aquí en vivo mirar cómo se van a mover. Tenemos una proyección, bueno, aquí se me pasa el gráfico, nuevamente retomamos entonces al gráfico de euro dólar. Tenemos una proyección bajista, la cual veníamos trabajando. Nosotros vimos cuando generó el hombro, cabeza, hombros, que nos da una muy buena alternativa. Y hacia el día de hoy en la sesión asiática, veíamos cómo empezaba a buscar niveles de soporte perceptibles en niveles psicológicos, puntos perceptibles psicológicos entre el 1.4341 y 1.4289. Ruptura importante que nuevamente entraba a zona fuerte bajista, una consolidación de movimiento que empieza a chocar con un punto de rebote hacia el alza. Por ahora no tenemos una zona de rebote porque no hay nada que lo confirme. Podríamos tener un barrido nuevamente objetivo a la apertura. Ahí estamos viendo entonces la apertura, que se podría dar una apertura bajista en estos primeros momentos, y si viene a buscar niveles de soporte, pues haría un barrido rápido entre la zona. Aquí estamos viendo el euro dólar, esta apertura en Estados Unidos. Si hace un barrido, pues vendría casi a la zona de los 1.4135, buscando unos 33 puntos. Creo que hay que estar muy cuidadosos con esta zona limpia, porque de no lograr romper la zona de los 1.4100, podríamos ver una negación y esperar nuevamente fundamentales ahorita durante la para que el precio empiece a cotizar sobre esta zona 1.4171 y 1.4289. Continuamos por acá por los pares mayores. Vengamos
en este caso a mirar entonces lo que es la cotización de libra dólar. Libra dólar han tenido también un movimiento importante hacia el día de ayer y el día de hoy, pues veíamos como las minutas daban un movimiento muy bajista que venía a buscar soportes en 1.6101. Veamos ruptura y consolidación muy fuerte hacia la baja. Voy a irme a gráficos de días porque la caída casi que está rompiendo la línea de tendencia en el mediano plazo. Miren que hay una ruptura importante de las medias móviles lentas, lo que podría dar a cierre de semana unos niveles objetivos y perceptibles en los 1.58 y 1.58 80 más o menos. Esta zona nos podría generar un punto de rebote. Mucho cuidado que hacia el cierre de semana va a generar muy buenas alternativas de lo que ha sido la caída y una corrección que podría darse bastante interesante. Para dólar franco tenemos un movimiento entonces también bastante importante que se ha venido dando en el intradía. Tenemos una alternativa y un movimiento bastante volátil. Ha sido una paridad que nos ha acostumbrado a marcar máximos y salirse de correlación dependiendo lo que es el franco como una moneda refugio. Este último movimiento ha llevado máximos hacia 83.40, una señal muy fuerte que nos ha dado hacia el día de ayer con cuanto al nivel de soporte y a este movimiento en retroceso, porque ha buscado todo lo que es la proyección bajista. Mira, canal, una muy buena zona que generaba el rebote, tratábamos de medir y de buscarlo. Por ahora tenemos nuevamente un rebote hacia la baja y buscaríamos entonces un barrido hacia la zona de los 83.87 y 83.80 para tratar de hacer algún movimiento rápido en el intradía. Dólar yen ha sido un par que también hace la sesión asiática y apertura tenía un movimiento muy importante donde lograba vencer este rango complicado que era un rango casi de unos 26 a unos 30 puntos, logra consolidarse en gráficos de una hora. Sin embargo, miren que por acá en gráfico de 4 horas no es que sea muy confiable las entradas en continuación de tendencia. Por acá viene la zona de proyección bajista, unos bajos que aunque vienen siendo altos aquí visualmente en gráfico de 4 horas, continuamos que aquí haga un rebote. Miren esta sombra que está generando sobre gráficos de 4 horas, una posibilidad entonces de ir a buscar nuevamente un movimiento hacia la baja. Ahí estamos viendo entonces como los 4 pares mayores nos están generando movimientos importantes de precio. Tenemos un euro dólar que hacia el día de ayer empezaba a dar movimiento muy bajista después de las palabras de Bernanke. Durante la sesión asiática buscaba nuevamente soportes y ahorita lo confirma entonces el movimiento bajista luego de la publicación de datos fundamentales. Algo muy importante para tener en cuenta con lo que estamos viendo en el intradía, vienen datos ahorita casi en una hora nuevamente para Estados Unidos, lo que podríamos tener nuevamente volatilidad fuerte. Sin embargo, vamos a estar muy pendientes de esas zonas limpias. Si esas zonas limpias no logran llegar a nivel de soporte, pues mucho cuidado porque podría estancarnos el precio y darnos un movimiento correctivo. Libra dólar viene muy bajista, se pone interesante en el mediano plazo porque rompió las medias móviles lentas, entonces podría dar hacia cierre de semana una posible entrada en cuanto al pullback, y ese pullback podría convertirnos en un movimiento nuevamente en formación de continuación de tendencia si los fundamentales para la libra empiezan a apoyar al técnico. Para el franco viene un poco más lento el movimiento, pero sabemos que son máximos importantes. Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos a considerar las operaciones en corto, porque tienen que ser movimientos muy rápidos y estar muy pendientes de nuestros stops, estar muy pendientes de la toma de beneficios. Y el dólar yen, aunque logra en gráfico de una hora romper su tendencia en cuanto a la media móvil, todavía no es muy confiable en 4 horas, genera una sombra que podría llevar nuevamente los mercados hacia el alza. Vamos ahí, recuerden que todo lo pueden seguir a través de tradeando.net, es las Daniel, ahí pueden seguir entonces toda la información en tiempo real, toda la información que vamos viendo en los mercados, las posibilidades en largo y en corto. Continuamos viendo por acá los commodities. Antes de los commodities voy a pasar rápidamente por pares que igualmente nos interesan y que venimos siguiendo constantemente. Gráfico de euro libra, en estos días lo analizamos de una muy buena manera sobre 15 minutos. Veíamos como si sobre 15 minutos teníamos una zona de doble techo, aquí hacía el pullback y generaba un movimiento de caída muy interesante lo que fue este,
Creo que hay que tomar beneficios, por ahora no hay mucho para hacer, dejemos esos beneficios como se dice en nuestra cuenta y esperemos nuevamente puntos de entrada. Australia neozelandés, cuando parecíamos ver un rebote, el mercado vino fuertemente a caer. Esta línea de ruptura de los 1.0540 mandó el precio nuevamente hacia la baja. Y muy importante que se vio por parte del dólar canadiense hacia el intradía. Nosotros veíamos acá como la zona de los 96-94 le daba mucha dificultad. Estamos nuevamente llegando a un punto muy importante en donde podríamos nosotros empezar a considerar los largos en el mediano plazo. Mucho cuidado que otra vez ataca la zona de los 98.10. Siempre hemos insistido con esta zona y que si se consolida a nivel de gráficos de días, pues lo que haríamos nosotros seguir buscar por encima de los 98-95 e ir a buscar ya en el mediano plazo. Vamos a pasar rápidamente por los commodities que también tuvieron movimientos muy importantes. Tenemos el precio del petróleo que el día de ayer nos da una muy buena señal compradora. Es la media móvil de 200. Aquí hay una señal en venta que continúa durante toda esta sesión o continúa durante esta sesión americana y que realmente nos va a dejar muy buenas alternativas y muy buenas zonas a considerar en el mediano plazo. Si nuevamente retomas por encima de los 92.45. Por su parte tenemos entonces la cotización del oro, también un movimiento bastante fuerte, una caída libre que ha tenido el día de hoy. A nivel técnico empieza entonces a verse posibilidades de rebote. Mucho cuidado que todavía no consideramos un rebote antes de tiempo. Esperemos a que el mercado se calme, a que haya un movimiento de soporte mucho más claro y buscaríamos entonces por encima de la zona y percepción psicológica de los $1.530. Bueno, un poco mirando ahí los commodities más transables, como lo es el petróleo y el oro en estas plataformas de inversiones electrónicas. Recuerden estar constantemente visitando nuestro portal, teniendo información de lo que pasa en los mercados. Constantemente los mercados tienen mucha fluctuación y mucho movimiento. Entonces es importante estar muy pendientes de lo que puede pasar y de lo que puede acontecer a nivel técnico, a nivel fundamental. Recuerden que el día de hoy entonces tendremos y dejaremos un informe especial sobre lo más importante de la jornada a nivel fundamental. Estos indicadores que han salido ahorita negativos, esperamos un poco entonces qué va a pasar con los datos que vienen dentro de un rato, qué va a pasar con la economía de Estados Unidos, qué va a pasar con la economía de Gran Bretaña. Realmente tenemos movimientos importantes a nivel fundamental, a nivel técnico, que los tenemos que ir aprovechando y sacando al máximo. Bueno, esto es un informe especial desde mercadosytrading.com para FX Street. Recuerden conectarse constantemente y estar muy pendientes de estos informes. Para todos un muy buen día y un muy buen trade.